Ahí me desaparece. Te juro. Porque somos muchos. Porque ¿qué dijo Lucas usted? Porque está grabando la clase. Ah, bueno, entonces deje de grabarlo, don Matías, y ya empezamos con la nuestra. Y después compartimos esta, ¿está bien? Dale. Bueno, lo estamos. Entonces yo estoy viendo tu presentación de 50 respuestas. ¿Se ve? Bueno, sí, dale. bárbaro para mí. Todos la ven, ¿no es cierto? Adelante. Sí, sí. Bueno, la idea es mirar las estadísticas de las respuestas. No nos interesan en particular lo que ha respondido cada uno puntualmente, sino poder analizar entre todos las respuestas, bueno, que han mostrado. La primera parte no importa porque no tenía puntuación. Vamos a ver, acá plantea preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes, las vamos a ir analizando una por una. O sea, nos vamos a saltear ese pedazo y nos vamos a quedar acá. La primera pregunta nos decía, sea el número complejo, z igual a x más y. Nos daba opciones respecto de cuál era la parte real y cuál era la parte imaginaria. Mayormente ha sido respondida de forma correcta. Lo que tenemos que tener en claro es, ven el pizarrón. Escribimos un número real como x más y. La parte real es el x y la parte imaginaria es el y. Esto que está acá es la unidad imaginaria, pero no forma parte del valor de la parte imaginaria. Unidad imaginaria. Profe, no se ve el pizarrón. Ah, no se ve el pizarrón. Y yo que estoy escribiendo. No se ve porque no se ve. Debe ser porque estás compartiendo. Porque estoy compartiendo la pantalla. Claro. Bueno, entonces. Pero antes que empiece a compartir pantalla ya no se veía el video. Como que no estaba activa la cámara. ¿No se ve ahí la pizarra? No. ¿Y qué ven? Ah, porque Tu yo carita. no tengo activa la cámara, como dice Jessie. Claro. Bien, Jessie. Ahí sí. Ahí va. Ahora sí. Bueno, entonces lo que decíamos era esto. Tenemos un número complejo que lo expresamos como un x más y. La parte real es solamente el valor de x y la parte imaginaria es solamente el valor de y. Y la llamamos unidad imaginaria, pero no interviene en la parte imaginaria. Entonces, cuando nosotros dibujamos y en abscisa colocamos la parte real del valor de z y en ordenada la parte imaginaria del valor de z, acá estaríamos indicando el valor de x, que es la parte real, en ordenadas y sin la unidad imaginaria, solamente y estaríamos haciendo referencia al número complejo z. Este sería nuestro plano complejo. Bueno, el único error que han cometido los que no han respondido bien esta pregunta es considerar que la parte imaginaria es todo esto y la parte imaginaria solamente es el valor de y. Bueno, no voy a compartir pantalla. Voy a leerles la pregunta que sigue y lo discutimos en la pizarra. La pregunta siguiente era, voy a borrar. Si el número complejo z igual a r por e a la i tita,
nos preguntaba respecto de su conjugado. Muchos respondieron que el conjugado era Z igual a R por E a la menos y tita, y esto estaba muy bien. Muchos respondieron que el conjugado, si esta es la parte real y la parte imaginaria del plano complejo, este es nuestro número Z. Muchos respondieron que se encuentra reflejado en el plano según el eje real. El eje real es este, y si lo reflejamos respecto del eje real, este sería nuestro Z conjugado. Y esta respuesta también estaba bien. La que estaba mal es cuando la pregunta se refería a que el complejo se reflejara respecto del eje imaginario, y esto está mal. Decimos entonces que si este complejo tiene un argumento igual a tita, el argumento del conjugado será menos tita. Bueno, salvo unos muy poquitos que respondieron que esta opción también era válida, esta respuesta estuvo muy bien respondida. La que sigue dice, pregunta sobre el conjugado. Profe, una consulta. Sí. Dale. Cuando el menos está afuera de la fórmula de Euler, ¿sería que se refleja para los dos? O sea, de los dos planos, o solamente del plano imaginario. Volveme, me perdí el primer pedacito de la pregunta. Cuando el menos estaría, en vez de estar arriba del exponente, está con el radio. ¿Acá? Claro. Bueno, cuando pasa eso, nosotros tenemos que tener en claro que el módulo, en la expresión exponencial de un número complejo, el módulo siempre tiene que ser un valor mayor que 0. Si aparece un menos acá adelante, esto no es el módulo. Este menos lo tenemos que pensar como el módulo multiplicado por menos 1. Y este menos 1 que está acá, fijémonos, es un complejo con parte real igual a menos 1. Estaría ubicado acá. ¿Cuál es el argumento de este complejo igual a Z igual a menos 1? El argumento es todo esto, que es pi. Entonces, este número complejo menos 1 lo podemos indicar como E, o sea, su módulo, que es 1, por E a la I, y el argumento es pi. Entonces, reemplazamos este menos que está acá, es equivalente a toda esta expresión. ¿Se entiende, Andrés? Sí, profe. Ale, ¿querés aportar algo No, en relación a esto? Gabriel. Bueno, lo que tenemos que tener en claro, si nos aparece un menos. Ah, dale. No, en realidad es que después en la parte práctica hay un inciso, creo que del ejercicio 1.7, donde vamos a analizar esta situación también. Así que, bueno, también lo vamos a ver desde un caso particular. Es probable que la pregunta de Andrés haya venido porque he estado mirando este ejercicio. Probablemente, y está muy bien entonces. Sí, sí. Bueno, si continuamos con el cuestionario, bueno, en relación a esto, lo que nos tiene que quedar claro
es que cuando hablamos del módulo del complejo Z, es siempre un valor positivo. Si aparece un menos, bueno, habrá que encararlo por otro lado, que es lo que les contaba recién. Pensar que ese menos 1 es un complejo y escribirlo en su forma exponencial. Albita, Bueno, agrego seguimos ahí con el entonces, cuestionario. perdón, agrego ahí entonces que si aparece, no ¿Sí? sé, como en algún ejercicio del práctico, un -2 por E a la no sé cuánto, no estaríamos hablando de que es la expresión exponencial de un número complejo. Es una expresión exponencial, sí, pero no puedo identificar rápidamente el módulo y el argumento, sino que tengo que hacer este trabajo previo que bien explica Alba en este momento, ¿sí? A veces directamente la notación, si se da la condición que plantea Alba de tener una constante positiva multiplicando a E a la I tita, directamente me permite identificar el módulo y el argumento del número complejo. Si eso no se da, para identificarlo hay que hacer un trabajo previo, que es el que viene explicado Alba o algún otro que vamos a discutir también en el práctico en un instante. Gracias, Alba. Claro, es como que Z que está acá, en realidad es el producto, no sería el módulo de este Z. Cuando aparece un signo menos acá adelante, es como si fuera el -1 producto con R por E a la menos I tita, en este caso. Así es. Reforzando lo que vos decís, que esta expresión que está acá tiene involucrado a lo mejor una operación entre números complejos, como en este Tal caso cual. el producto. Bien. Bueno, siguiendo con el cuestionario, la pregunta que seguía era cuál de las siguientes expresiones corresponden a la representación de un número complejo, y bueno, la han respondido mayormente muy bien. Voy a borrar el pizarrón, salvo una, que es la primera. Nos decían, si Z igual a R coseno de tita más I seno de tita, era la representación de un número complejo, pero agregaba que R y tita pertenecían a los reales. Y lo que tenemos que tener en claro es R no pertenece a los reales, R siempre es un valor mayor que 0. Y en la notación polar, que es la que está representada acá, ni siquiera admite el R igual a 0, porque decimos que el 0 no tiene representación polar. La pregunta número 2 salvaba esta dificultad, en vez de decirnos la opción número 2, que R pertenecía a los reales, nos identificaba que R era mayor que 0, con lo cual era respuesta correcta. Después, otra opción que era incorrecta era ZR por E a la tita. Acá estaba faltando la unidad imaginaria, por eso esta no era la representación de un número complejo. Si nos falta la unidad imaginaria, es un real, no un número complejo. Y la otra era Z igual a R coseno de tita más seno de tita, y acá nuevamente la dificultad estaba en que faltaba la unidad imaginaria. Pero creemos que esas cosas se pueden haber pasado por alto, que tenemos en claro que en el número complejo puede o no estar presente la unidad imaginaria, pero le tenemos que hacer lugar. Bueno, Ale, te cedo la posta. ¿Ya contó las 5 primeras, Alba? No, me debe faltar una, ahí voy. Me parece La que faltan las última, 5. que hace referencia al módulo del número complejo, voy a borrar.
si tenemos un número complejo cualquiera, z, el módulo es la distancia del punto al origen. Y la representamos como la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es la parte real, más y al cuadrado, que es la parte imaginaria. La otra opción, esta respuesta es la correcta. La otra opción era pensar al módulo como la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Es probable que cuando el modo de llegar a esta opción es pensar que la parte real es x cuadrado y que la parte imaginaria es y. Si pensamos que la parte imaginaria es esta, sin duda nos da este resultado, pero recordemos que la parte imaginaria no incluye la unidad imaginaria, entonces el resultado correcto es esta. Bueno, yo habría terminado Bueno, con esto. ¿alguna pregunta que quede pendiente de esto que estamos compartiendo, que ha compartido Alba acá? ¿Alguna duda? Bueno, si no, dale. Yo quería, para seguir, no sé si le podemos dar dinamismo a esto, para seguir mirando las otras preguntitas que quedan. Las otras preguntitas que quedan. La otra pregunta, la sexta, hablaba de cuándo dos números Z1 y Z2 son iguales. Veo que todos tienen en claro que para que dos números complejos, sea Z1 y Z2, sean iguales, es imprescindible o es necesario que sus partes reales sean iguales y que sus partes imaginarias sean iguales. Todos han identificado esa situación, que es la que aparece aquí en el cuadro de la izquierda. Que no alcanza con que solo la parte real sea igual, o que no alcanza con que la parte imaginaria sea igual. Esta afirmación que ustedes ya todos han marcado como correcta, va a ser una afirmación muy importante para dentro de un rato, y seguramente en alguna ecuación va a venir bien esta afirmación. Y uno diría que esta afirmación permite pasar de una ecuación Z1 igual a Z2, que está en el campo de las igualdades complejas, a dos ecuaciones alternativas que están en el campo de los reales. Estas dos expresiones que figuran aquí son expresiones reales. X1 igual a X2 es una igualdad dentro del campo de los reales, y 1 igual a Y2 también es una igualdad dentro del campo de los reales. Esta veo que todos la tienen muy en claro. Y la otra posibilidad para que dos números complejos sean iguales es pensando en las expresiones parecidas a dos números complejos en su forma polar o en su forma exponencial. Y ahí veo que varios identifican que para que dos números complejos sean iguales es necesario que sean iguales sus módulos. En esta expresión serían sus R1 y R2, eso todos probablemente lo identifiquen, y que sean idénticamente iguales sus ángulos. Varios han tomado esa opción como correcta, y si bien esa es correcta, no sería la más genérica de todas las afirmaciones, porque uno diría, dos números pueden ser iguales cuando sus ángulos no son iguales, pero difieren entre ellos en una vuelta completa, ¿está bien? Por ejemplo, si uno dijera el número 2, el número real 2, lo describiría con módulo 2 y con ángulo 0, pero también lo podría describir con módulo 2 y un ángulo que fuera 2pi, o menos 2pi. De todos modos, ese ángulo, aunque es distinto, aunque parece distinto, termina representando el mismo número complejo. Así que ahí han repartido sus visiones. Lo bueno sería que incorporáramos esa idea de que pueden los ángulos diferir en múltiplos de una vuelta. Eso está descrito acá en ese 2kpi, ¿está bien? Que es la novedad que podríamos estar tratando de adueñarnos en esta parte del inicio de la materia. Si no hay ninguna pregunta respecto de eso,
podríamos mirar la pregunta siguiente, refería ya sí a las operaciones para los números, entre los números complejos, y la operación, las operaciones, las preguntas que estaban referidas ahí tenían que ver con identificar, más o menos, con identificar estas definiciones, ¿no? Creo que la primera pregunta decía, la suma de dos números complejos es otro número complejo, cuya parte real es la suma de las partes reales y cuya parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. Por supuesto, casi todos han identificado que esa es una respuesta correcta, ¿está bien? Esa idea así de extrapolable, de casi linealidad, no se cumple, por ejemplo, para el producto. Cuando uno mira la definición del producto, no es que multiplica sus partes reales y multiplica sus partes imaginarias, ¿está bien? Esa era la opción que estaba propuesta como segunda, y algunos, solo muy pocos la marcaron como una opción correcta. Hay que tener en claro entonces que el producto no se obtiene simplemente de multiplicar sus partes imaginarias y sus partes reales, sino que hay que hacer una distributiva para llegar a esta formulita que aparece aquí como que aparece aquí en tercer lugar para utilizar en el producto, ¿no? No se trata de que uno tampoco la aprenda de memoria, sino que simplemente la obtenga de distribuir cada una de las partes que conforman esos dos números complejos. Esta expresión, esta fórmula estaba como una de las alternativas, y varios de ustedes, la mitad, ya la ubico como algo efectivamente cierto, así que veo que varios ya, algunos por lo menos, la identifican. Por supuesto, la definición del cociente, no cumple tampoco esa idea que podría ser intuitiva para algunos. No es que uno, para dividir números complejos, divide sus partes reales y sus partes imaginarias. Esa operación no está descrita de esa manera. La expresión es un poco más compleja, es la que aparece aquí en el cuadro asociado a división, y se llega, para no tener tampoco que andar memorizando esa fórmula, se llega a una expresión como esa simplemente multiplicando el numerador y el denominador, es decir, Z1 sobre Z2, se multiplica, como lo hemos hecho, lo mostramos aquí en esta fórmula, se multiplica por el conjugado del denominador, es decir, por el conjugado de Z2, arriba y abajo, y se distribuye, y de eso surge esta expresión, que es la expresión del cociente. ¿Está? Esa aparecía como una opción correcta, y muchos de ustedes también la han identificado. Y dentro de las preguntas que estaban ahí disponibles como operaciones, también estábamos interesados en saber si ustedes ya tienen como conocido esta otra variante de la definición del producto y de la división, que tiene que ver con el uso de la forma polar. ¿Está bien? Esta expresión para el producto de dos números complejos, la que aparece aquí en forma polar, estaría diciendo que el producto de Z1 por Z2 se obtiene multiplicando los módulos, y R1 y R2 son los módulos de Z1 y Z2, y con una especie de uso de la propiedad de productos de potencias de la misma base, simplemente aparece una exponencial cuyo ángulo es el θ1 más θ2, ¿está bien? Esa era la referencia de una de las afirmaciones que varios identificaban también como ciertas. Y para la división pasa una cosa semejante. Esto es que el cociente de los números complejos, se obtiene otro complejo cuyo módulo es el cociente de los módulos, y el ángulo es la resta de los ángulos involucrados. ¿Está bien? Estas operaciones son las que queremos que practiquen ustedes, y que vean con números, pero también con expresiones genéricas, y que tengan una cierta agilidad a la hora de poderlos generalizar y poderlos expresar también, ¿no? Poderlos decir en palabras. Queda claro entonces que ahí había varias expresiones correctas dentro de esas definiciones asociadas a las operaciones, y las que no eran correctas eran estas ideas básicas de para el producto y para el cociente. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya quedado claro entonces cuáles son las correctas y cuáles no. La mayoría eran correctas. Y si no hay ninguna pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Bueno. Las otras preguntas que quedan están referidas a otro nombre, otro concepto que vamos a usar mucho en lo que sigue, que es el argumento del número complejo, ¿está bien?
La pregunta estaba formulada así, decía, un argumento de un número complejo es, y ahí aparecían varias opciones, ¿está bien? La primera de las opciones que aparecía para qué cosa es un argumento del número complejo es cualquier ángulo que se identifique a z en el plano complejo. Bueno, esa idea no debiera haber sido tomada como correcta, aunque sí varios lo identificaron, porque cuando uno dice cualquier ángulo que ubique el número complejo en el plano, podría dar cuenta de cualquier elección. En esta representación aquí uno decía cualquier ángulo y bueno, podría haber medido esto. Y de hecho nosotros sabemos que el ángulo que usamos para ubicar un número complejo, un número en el plano, tiene que ver con este, también no es cualquiera. Es el que forma este segmento que representa el módulo con el eje real positivo. ¿Está bien? Así que esa opción no debiera haberla dejado fuera, aunque algunos la tomaron como válida. Otros dicen, otra de las opciones decía, un argumento es el ángulo que se advierte en la representación E a la I tita. Y esa opción, sí, por cierto, puede ser una opción correcta. Un argumento de un número complejo, si uno dispone de ese número complejo de la representación exponencial, simplemente mirando cuál es el tita que aparece allá arriba en la exponencial, que es este tita que aparece aquí, mirando este ángulo diría, este es un argumento, y eso sería correcto. Hay dos opciones más que pusimos que tienen que ver con decir que un argumento era un ángulo posible dentro de una expresión más genérica. La expresión que decía era una expresión como la que figura aquí abajo, tita más 2kπ. Bueno, aquí faltó el 2 en esta expresión que he copiado de nuestro material. Decía la expresión tita más 2kπ, decía como una de las alternativas, y aclaraba que el valor de k... Profe, Sí, perdón. disculpe, en el anterior que explicó, ¿lo puede volver a explicar? ¿Eso estaba bien o estaba mal? El ángulo que se advierte en la representación, ¿ese es el que te quedó la duda? Sí. Bien, dice la afirmación, el ángulo que se advierte en su representación R igual a E a la I tita. Es decir, este tita que aparece acá puede ser identificado como un argumento. Y eso es correcto, ¿está bien? Este valor que aparece aquí, si la representación es esta, ¿no? Si aquí aparece un R que sea positivo, como aclaraba Alba bien recién, y aquí aparece un número real cualquiera, positivo, negativo, sea del valor que sea, este valor que aparece aquí, en la expresión exponencial allí arriba, ese sería un ángulo posible, un argumento posible, ¿está bien? Ahora sí, ¿no queda duda? No, está bien, profe, gracias. Bien. Uno diría, ese es un argumento, ¿está bien? Pero lo cierto es que cuando uno piensa en la manera de definir ese ángulo, estamos claros que cuando uno reemplaza en esta expresión de acá arriba, uno puede poner un valor de tita, o puede poner un valor de tita más 2pi, o menos 2pi, o más 4pi, y entonces la expresión que obtiene de esta cuenta es una expresión equivalente. Entonces, en realidad, uno podría, cuando define argumento de número complejo, no define un solo valor, ¿bien? Y acá con Gabriel y con Alba, cuando definimos esta pregunta, nos propusimos, así con mucho, dar claridad acá al artículo que poníamos. Un argumento elegimos poner, porque en realidad vamos a decir que cada número complejo tiene una familia de argumentos, un conjunto de argumentos. No es cualquier ángulo, pero tampoco es único. Uno puede nombrar para este número que hemos representado aquí, puede nombrar este ángulo tita, o puede nombrar otro al que le suma una vuelta 2pi, o le suma 2 vueltas, o le quita una vuelta. No es único, ¿está bien? Entonces uno dice, el argumento del número complejo en realidad no es un solo valor, sino que es una familia de valores, ¿está bien? Entonces empieza uno a pensar que hay como un conjunto, ¿está bien? Aquí, cuando uno habla de un caso particular, no va a nombrar como argumento, no necesariamente puede nombrar uno, ¿está bien? En este caso, el valor de 373 radianes es el que está definiendo para este número este ángulo, ¿no? Uno podría decir un argumento es este, sí, pero es el único, no. Puede poner uno al que le suma una vuelta, le suma 2pi, o le suma 4pi, o podría continuar agregándole,
yo le podría quitar, ¿está bien? Entonces la idea del argumento de un número complejo que queremos que tengan en claro es que no es único, no hay una relación unívoca, son muchos, ¿está bien? Y eso en algunos casos, como en el tema que sigue, que es potencia y raíces, va a ser trascendental, ¿está bien? Pero aquí la pregunta entonces que les hacíamos a ustedes en este pequeño cuestionario, hacía referencia a cómo describirían ustedes un argumento del número complejo, entonces podríamos elegir uno de la familia esa, ¿está bien? Entonces le poníamos una expresión, una de las posibilidades, decía tita más 2kπ, ¿está bien? Acá no es exactamente esta expresión, tita más 2kπ. Y aquí habíamos generado como dos opciones, a ver si tenían en claro si podía ser cualquiera. Pusimos una opción en la que el k podía ser un número real, y pusimos otra opción donde el k era un número entero, ¿está bien? Como se ve acá a continuación. Entonces uno no debe elegir la opción del pi más 2kπ, perdón, tita más 2kπ, en la que k es un número entero. Y debe descartar, como cierta, la opción en la que permite que k sea un número real cualquiera, ¿está bien? Veo que algunos no pasaron por alto ese detalle de quién es k, de afirmar quién es k, y eligieron, entonces, como una opción correcta, la posibilidad en la que k fuera un número real, ¿está bien? Y eso no es cierto, ¿está? Cuando quiero decir, puede ser cualquier tita más un múltiplo de una vuelta, para nombrar múltiplo de una vuelta, yo puedo poner aquí como k un valor que sea solamente entero, ¿está bien? ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta acerca de cómo definir un argumento, uno, no todos, un argumento de un número complejo? Bueno, entiendo que no hay dudas. Y la última pregunta refería al argumento principal. A ver si la tengo copiada. Sí, decía, el argumento principal de un número complejo escrito de esa manera, ¿a qué se refiere? Esa era la pregunta, ¿está bien? Bueno, para poder dar respuesta a esa pregunta, uno podría ubicar la parte de la teoría donde dice, bueno, que el argumento de un número z es dentro de ese conjunto que describe los posibles argumentos para un número z, aquel que cae en el rango desde menos pi hasta pi. Ese intervalo semiabierto, semicerrado, es el que describe los valores posibles para el argumento. Y alguien preguntaba si una desigualdad como esa estaría mal escrita, porque no le estamos poniendo en la desigualdad el valor de argumento con mayúscula, y no está mal escrita. Está muy bien que empecemos a reparar en que el argumento principal, para distinguirlo del otro, se escribe con mayúscula, con la A mayúscula, ¿está bien? Y eso es lo que distingue que es un valor único, mientras que el otro no es un valor único. Pero la desigualdad que aparece ahí, que están viendo ustedes, es una desigualdad que dice, busco del conjunto argumento de z, del conjunto argumento común de z, busco el elemento que está metido adentro de este rango, ¿está bien? Así que esta desigualdad no estaría mal escrita, sino que sería acertada. Esto impone que cuando tenemos un número z que está en el primero o segundo cuadrante, lo vamos a describir por ese ángulo rojo que está ahí, ¿está bien? En cambio, cuando tengamos un número complejo que esté en el tercero o cuarto cuadrante, lo vamos a tener que describir por el ángulo negativo que se está marcando, ¿está bien? Y ahora sí les cuento cuáles eran las opciones que les pusimos para que ustedes eligieran, y hay algunos pocos que se ve que no repararon en este rango, ¿está bien? Porque la primera opción decía, el argumento principal es un ángulo que está entre 0 y 2pi, no, la convención es esta, ¿está bien? Esta convención dice que el ángulo que vamos a elegir como principal no es uno que esté entre 0 y 2pi, sino uno que esté entre menos pi y pi, ¿está bien? Es una convención que está desde antes que nosotros naciéramos, ¿está bien? La otra de las opciones que pusimos para elegir, y hay algunos pocos de ustedes también la eligieron, dice el ángulo tita que se ve en la representación, en esta representación, ¿está bien? Si yo miro el número z que está escrito así, y sea cual sea el número tita que está ahí, ¿voy a poner que ese es el argumento principal? No, esa respuesta tampoco es correcta, porque si ese numerito que figurara aquí fuera mayor que pi, o menor que menos pi, no corresponde, entonces no está dentro de este rango, de este conjunto, y entonces no corresponde que yo elija a ciegas ese que está puesto allá arriba del exponente.
¿está bien? Por esa razón, ni la primera ni la segunda de las opciones son las correctas, y sí es la última de las opciones la que justamente decía, el argumento es de los argumentos aquel que está entre menos pi y pi, nada más que eso. ¿Queda claro entonces? Hay muchos que eligieron la última como la definición del argumento principal y algunos pocos que eligieron las anteriores. Por ejemplo, para este ejemplo, que decíamos que este número complejo z podía ser descrito por este ángulo, que es el que dice ahí 3,7 radianes, que era uno de los posibles argumentos del número complejo z, este número no puede ser elegido como el argumento principal, porque es más grande que pi. Pi es 3,14, este es 3,7. Entonces no debiéramos elegir a ese como el argumento principal. El que sería el argumento principal para ese número complejo sería este, ¿está bien? Este número escrito así, que es el que hemos agregado, que representa en realidad esta magnitud, que va desde el x en el sentido antihorario. Sería un ángulo negativo, ¿está bien? ¿Se entiende la diferencia? O sea, para nosotros es importante que ustedes ubiquen el concepto. Son todos ángulos, por supuesto que ustedes saben lo que son los ángulos. Y entonces, supongo que no aparece de allí la dificultad, pero sí que tengamos en claro el concepto que estamos describiendo, a qué vamos a referir cuando hablamos de argumento de un número z, cuando por ahí nos permitimos decir un argumento del número z, y la diferencia de cuando hablemos del argumento principal. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas sobre esto, lo que tenemos planeado para hacer es el desarrollo de unos problemas que nos había prometido Gabriel, había elegido unos ejercicios de práctico para compartir con ustedes su resolución. Bueno, yo aprovecho, antes que empiece Gabriel, para decir que las preguntas ya se las respondieron entre ellos, estuvieron bárbaros, y que la pantalla distorsionada no la percibí, pero me acaban de decir mi hijo que sí, que estaba descargando archivos, por eso se vio tan mal. Así que bueno, lo vamos a tener en cuenta para la próxima vez. Bien. Respecto del error que Alejandra advertía en nuestro texto, por si quieren corregirlo, en la página 8 del texto de cátedra, lo voy a compartir, así lo dejamos bien claro, porque es una definición que para nosotros es crucial. Entonces lo voy a mostrar, si les parece, a ver si sale. En el texto de cátedra, que es ese que deberían empezar a ver. ¿Ahí? Sí se ve, Gaby. Perfecto. En la página 8 aparece la definición que Alejandra mostraba y hay que hacer alguna corrección. En este último párrafo en el que estoy ahora remarcando, entiendo que es parte de lo que Alejandra compartía hace un instante, el argumento de z no es único, ya que para establecer la posición del punto z, no solo se lo puede hacer mediante tita, sino también por tita más 2pi, tita más 4pi, etcétera, hasta ahí todo bien, que se puede generalizar. Esta generalización es la que hay que corregir, chicos. Acá debe decir tita más 2 por k por pi. Repito, acá debe decir tita más 2 por k por pi. Y acá hay otra corrección para hacer, porque dice que en lugar de decir que k pertenece a los enteros y con eso se solucionaría, elegimos escribir acá que k vale más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, etcétera, pero falta el 0. Así que también le vamos a agregar el 0, coma, más menos 1, más menos 2, o, insisto, decir directamente que, como decía la afirmación del cuestionario, que k pertenece a los números enteros y listo. ¿Sí? Esas dos correcciones para aquel que está utilizando el texto de cátedra, que entiendo que deben ser la mayoría, tengan bien en claro que hay que corregir porque es una definición bastante importante, sobre todo al principio hasta que nos familiarizamos con las operaciones, y como decía Alejandro, va a ser crucial, por ejemplo, para entender la potencia de un número complejo, que debe ser el tema con el que vamos a seguir la semana siguiente. Bien.
Si no hay preguntas, puedo empezar directamente con la presentación de algunos ejercicios. ¿Les parece? Adelante, Gaby. Bueno, comenzamos entonces. Recuerden que la propuesta de algunas actividades prácticas para la clase de hoy en realidad complementa el trabajo que ustedes hicieron entre el lunes y hoy. ¿Qué quiero decir? No vamos a hacer hincapié, a no ser que sea un repaso necesario o que haya dudas que así lo ameriten, no vamos a volver sobre los ejercicios que nosotros hemos considerado básicos o los primeros sobre los cuales ustedes ya trabajaron, sino que vamos a incluir en este tipo de presentaciones, o al menos así lo tenemos pensado por ahora, alguna ejercitación o algún práctico o algún ejemplo que genere alguna discusión por sobre las que están planteadas en los primeros ejercicios. Vamos a ver si eso nos sale, ¿sí? Yo he elegido algunos de los que Alba les compartía en algún mensaje para la clase de hoy. Uno de ellos es el ejercicio 1.5. En el 1.5 les habíamos propuesto que ustedes trabajaran sobre el inciso A, y todos los incisos del ejercicio 1.5 tienen esta consigna. Decía, hallar los números reales, X e Y, o X y Y, que verifican la igualdad. ¿Sí? Cada inciso tenía una igualdad para verificar. Nos solicitaba también que graficásemos el conjunto solución de cada ítem. El inciso B planteaba esta igualdad, fíjense. E a la X por el coseno de Y más I seno de Y, todo eso igual a 1. Lo que nos pregunta entonces es cuáles serán los valores de X y de Y que satisfacen esa igualdad. Dicho de otra manera, esto es una ecuación, como ya ustedes se dieron cuenta en el inciso A. Si es una igualdad y estamos en el campo de los números complejos, vamos a echar mano a lo que Alejandra entiendo que compartía hace un ratito, y era cuando dos números complejos o dos expresiones complejas son iguales, ¿no? Eso que ustedes contestaron en el cuestionario, que Alejandra bien mostraba para introducir la respuesta, van a ser también los dos caminos que vamos a poder utilizar para resolver esta ecuación. Recordamos entonces rápidamente, y lo hago más rápido que lo que pensaba, porque Alejandra ya lo dijo. Dos números complejos son iguales cuando, si están expresados en su forma rectangular o binómica, las partes reales de ambos son iguales, simultáneamente con que sus partes imaginarias son iguales, ¿no? Esa es una de las formas que Alejandro nos recordaba sobre cómo identificar si dos números complejos son iguales. A esto vamos a echar mano. Alejandro adelantaba hace un instante que esta igualdad entre dos números complejos, en este caso Z1 y Z2, se va a transformar en dos igualdades en variable real, ¿sí? Porque si sus partes reales, X1 tiene que ser igual a X2, y entonces Y1 tiene que ser igual a Y2, estamos hablando de transformar una ecuación en una expresión compleja, en dos ecuaciones que se deben cumplir simultáneamente en variable real, ¿no? Digo ecuaciones ya pensando en el objetivo de uso que vamos a hacer a esta definición de la igualdad entre dos números complejos, ¿no? La otra manera que Alejandra recordaba es, si por el caso los números Z1 y Z2 estuviesen expresados en su forma polar o en su forma exponencial, ¿cuándo van a ser iguales esos dos números? Cuando sus módulos sean iguales, o sea, cuando R1 sea igual a R2, y cuando sus ángulos o sean iguales o difieran en 2pi radianes o múltiplos de 2pi radianes, ¿no? Lo que mencionábamos no hace mucho. El texto de cátedra muestra este caso, donde un mismo punto del plano, Z1 o Z2, el mismo punto, puede ser representado por dos pares ordenados si hablamos de su representación polar, ¿sí? El par ordenado que tendrá como primer componente R1 y el ángulo θ1, y el par ordenado que represente a Z2, insisto, el mismo punto del plano, entonces el mismo número complejo, pero con un par ordenado diferente, R2 y θ2. Notarán que la ubicación en el plano, por supuesto, es la misma, pero el valor de θ1 y el valor de θ2 no son iguales.
difieren justamente en este caso en menos 2pi radianes, ¿no? Es solamente un ejemplo donde con un valor de k igual a menos 1 obtenemos dos números complejos, aunque los argumentos sean diferentes, ¿no? Los argumentos elegidos para sus representaciones sean diferentes. Bien, estas dos formas entonces de encontrar igualdades entre expresiones complejas va a generar en cada una de las ecuaciones que encontremos, como ejemplo son todos los ejercicios del 1.5, todos los incisos del ejercicio 1.5, va a generar, decía, dos alternativas de solución, ¿sí? O bien, igualar las partes reales y las partes imaginarias de cada miembro. Ya no hablamos acá de tener identificado dos números complejos, sino dos expresiones complejas. Entonces, un camino para resolver esta ecuación es igualar las partes reales del primer miembro, la parte real del primer miembro con la parte real del segundo, y la parte imaginaria del primero con la parte imaginaria del segundo miembro. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa entonces va a ser igualar los módulos de ambos miembros, o lo que podemos identificar como posibles módulos o expresiones que puedan representar los módulos de cada miembro, y los posibles argumentos también. Vamos a ver en este caso, que entiendo yo, al menos en la primera mirada que he hecho de este ejercicio, se puede prestar para una fácil interpretación de los dos caminos. Vamos a ver cómo lo haríamos, qué plantearíamos. Siguiendo el primer camino, fíjense que reescrito la expresión de la consigna, simplemente distribuyendo x por coseno de y más y por x seno de y, o sea, he distribuido esta exponencial en este corchete, y simultáneamente he expresado el segundo miembro de esta igualdad como un número complejo, ¿no? El número 1, que es un número real puro, uno lo podría expresar de manera compleja como 1 más la unidad imaginaria por 0, ¿sí? Por eso decimos que es un número real puro, la parte imaginaria es 0. Expresar la misma fórmula, la misma ecuación, la misma igualdad de la consigna de este modo, me permite, creo yo, identificar rápidamente que en el primer miembro tengo dos términos, uno de los cuales es real puro, porque noten que e a la x coseno de y no va a tener nunca una unidad imaginaria dentro de su expresión, porque recuerden que x y y son números reales. Y un segundo término que es imaginario, ¿sí? Porque tiene una parte imaginaria multiplicando la unidad imaginaria, valga la redundancia. Lo mismo en el segundo término, puedo identificar parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, recordando cuando dos números complejos eran iguales, puedo igualar e a la x coseno de y con 1, y puedo igualar e a la x seno de y con 0, logrando entonces así esas dos ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones de variable real, con dos incógnitas entonces reales, por supuesto, que si tiene solución este sistema de ecuaciones que acabamos de encontrar, o este sistema de ecuaciones formado por esas dos ecuaciones que mencionamos, si tiene solución, serán los valores que me pide la consigna, ¿no? Para continuar con esta resolución, deberíamos resolver este sistema de ecuaciones, con la única salvedad que un sistema de ecuaciones, al menos en este caso, un sistema de ecuaciones no lineales, con lo cual, bueno, ustedes ya estarán acostumbrados a resolver estos sistemas de ecuaciones, pero no podemos utilizar ni eliminación gaussiana, ni determinantes, ni cofactores, ni todo eso, sino que buscar estrategias dependiendo de las expresiones que estén vinculadas. Insisto, por ahora el objetivo no es la resolución en estos instantes, sino ver los dos caminos posibles para empezar estas resoluciones y poder sacar alguna conclusión al respecto. Vamos con el otro camino. ¿Qué hubiera pasado si igualamos lo que podrían ser módulos y argumentos de dos expresiones igualadas en una ecuación general? Si miramos el primer miembro de esta igualdad, uno no identifica acá un número complejo, sino una expresión que de alguna manera podría uno representarla como un producto de dos exponenciales. A ver. Habrán leído ustedes que utilizamos la expresión de Euler, donde el coseno de un argumento más i por el seno del mismo argumento, lo podríamos expresar como una exponencial, ¿sí?
de exponente imaginario, que era e a la i por ese argumento, ¿sí? Entonces, en este primer ejemplo, lo único que he hecho es reemplazado este corchete por lo que dice la expresión de Euler. Esto será e por i a la y. ¿Sí? Y el segundo miembro, que era simplemente un número 1, como decíamos recién, un número real, puro, 1, lo he expresado al 1 con su expresión exponencial, ¿sí? Porque, tal como decía Alba hace un ratito, el número 1 está sobre el eje real positivo en este caso, por lo tanto, uno de sus argumentos es el 0, ¿sí? Y todos los argumentos los puedo generar como 0 más 2 por k por pi, siendo k un número entero, ¿no? Entonces, he incluido en esta notación no solamente uno de los valores del argumento, sino todos. Ahora bien, ¿cuándo se daba entonces esa igualdad? En el segundo miembro puedo identificar rápidamente que esta expresión sí corresponde a la expresión de un número complejo, porque hay una constante positiva, una constante que es real, pero que es positiva, por lo tanto este 1, por supuesto que es el módulo del número complejo que tenía en el segundo miembro de la igualdad, de hecho lo generé así a propósito, y entonces 0 más 2k pi pueden ser todos los argumentos posibles para distintos valores de k de ese número complejo 1. Por lo tanto, si observo alguna analogía con el primer miembro, podré igualar lo que es un producto de dos expresiones, la que es real pura, e a la x y el 1, esa podrá ser una ecuación, y la otra exponencial que contiene en su exponente la unidad imaginaria, e a la y, podrá ser igual a e a la i 0 más 2k pi. Así se generan entonces las dos ecuaciones que buscamos. La primera ecuación simplemente será del tipo e a la x igual a 1, y la segunda ecuación nos dice que y es igual a 0 más 2k pi, con la salvedad de que, como decimos hace un instante, k es un entero. Los dos sistemas que hemos planteado acá están formados por dos ecuaciones. Los dos sistemas o los dos caminos nos llevaron a un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las mismas, las que buscábamos. ¿Cuál de los dos caminos elijo? Bueno, dependerá entonces, de acuerdo a la expresión, de cuál nos resulte más cómodo para trabajar. Acá a primera vista, el segundo camino aparentemente sería más sencillo. De hecho, casi está resuelto el sistema, habiendo pensado esta igualdad en la igualdad de dos expresiones representadas de manera polar, casi que está resuelto. De hecho, la segunda ecuación ya está resuelta, y es igual a 2 por k por pi, y la primera ecuación es fácil de resolver aplicando el logaritmo natural a ambos miembros, ¿no? Entonces, una expresión, una ecuación puede ser resuelta de dos formas distintas, elegiré una u otra de acuerdo a qué me quede más cómodo para resolver el sistema de ecuaciones. Necesito, antes de continuar con la resolución y la representación gráfica, necesito saber si hasta acá se está entendiendo. O para hacerlo más cómodo, si hay alguna pregunta, por favor, háganla ahora. Jessica dice que se entiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende? Dice Pablo. Gracias, entonces, por ir contestando. Muy bien. Bien, decíamos entonces, la resolución sería bastante sencilla. De la ecuación 1 podemos sacar, como decimos recién, aplicando el logaritmo natural a ambos miembros, que x va a ser igual a 0, es el valor de x que satisface la primera ecuación. La segunda ecuación no depende de la primera, en el sentido de que en la segunda ecuación no está presente el valor de x, en la segunda ecuación, repito, no está presente el valor de x, solo y ya está resuelta, como decimos recién. Y o y es igual a 2 por k por pi. Estas dos, entonces, expresiones son las soluciones de cada una de las ecuaciones que deberán cumplirse simultáneamente, las dos condiciones, para que podamos encontrar la solución de nuestro sistema. Acá noté simplemente que, como me incliné por la segunda opción, queda pendiente, por si alguien lo quiere hacer, la resolución del primer camino posible. Sería para mí un buen ejercicio que lo intentaran, porque van a aparecer sistemas no lineales no tan sencillos en resolución
como el segundo camino, ¿sí? Vamos a resolver en muchas oportunidades, o en varias al menos, sistemas de ecuaciones no lineales, aunque seguramente, insisto, ustedes están más acostumbrados en la resolución que mi memoria misma, ¿no? Así que me sigo inclinando por la segunda opción y continúo con la gráfica de esta segunda opción, que es lo que planteamos, o lo que planteó la consigna, y vamos a resolver ahora. En nuestro plano complejo Z, donde en el eje horizontal entonces representamos las partes reales de los números Z que forman parte de todo este plano, y donde en el eje vertical representamos a las partes imaginarias, vamos a representar esta solución. La primera ecuación, el x igual a 0, sería de este plano complejo infinitos valores, todos sobre la recta vertical x igual a 0. La segunda ecuación, que tenía solución 2 por k por pi, siendo k un entero, son infinitas rectas horizontales que se ubican cada 2pi radianes, ¿no? Una en el 0, cuando k es igual a 0, otra pasa por aproximadamente 6,28, x igual a 6,28, o sea, 2pi, cuando k es igual a 2, 12,57 y pico creo que era, y así, ¿no? Menos 2pi, menos 4pi. ¿Dónde están las soluciones a nuestra ecuación? Donde se cumplen las dos soluciones simultáneamente, o sea, en los puntos de intersección entre x igual a 0 y y igual a 2 por k por pi. O sea, los puntos que ahí remarco en la gráfica, que serán fácilmente identificables, escritos ya como números complejos en forma rectangular, el par ordenado 0 más y por 0, el par ordenado 0 más y por 2pi, el par ordenado 0 más y por 4pi, y así sucesivamente hacia los valores positivos de la parte imaginaria de z, lo mismo hacia los negativos, 0 menos 2pi por i, 0 menos 4pi por i, ¿sí? Y así sucesivamente, si quisiéramos incluir a todas las expresiones. Eso, para ser escrito en una única forma, lo podríamos dejar expresado como x igual a 0 y al mismo tiempo, o sea, una y acá, y igual a 2 por k por pi, o directamente expresado como z igual a x más y, reemplazando x por 0 y y por 2k pi. ¿Sí? Entonces, de esta manera, podríamos sintetizar a todas las soluciones, las infinitas soluciones que va a tener esta ecuación. No solamente nos concentramos entonces en la forma de resolver este tipo de situaciones, sino también en la forma de ir escribiendo las soluciones del buen trabajo que seguramente cada uno de nosotros hará a la hora de resolver un trabajo práctico, ¿no? En este caso, no alcanza con resolver las ecuaciones por separado y dar los resultados parciales, sino encontrar la solución definitiva y una notación que de alguna manera incluya a todas las soluciones. Eso se hace un poquito más complejo, un poquito más atendible cuando las soluciones son infinitas, ¿no? Tengo que buscar una expresión que me permita representar a todas las soluciones al mismo tiempo. Bien. Voy a pasar a otro ejercicio, así que si hay alguna duda del anterior, sí. Yo quería marcar porque es habitual que uno cuando comienza el estudio de los números complejos cometa algunos errores más habituales que uno ve, que tiene que ver con esto de no identificar los posibles argumentos, esto de que el argumento que uno ubica para el número 1, por ejemplo, es el 0, ¿está bien? Si uno se hubiera perdido de ese detalle, es decir, si solo hubiera puesto como argumento para el número 1 el 0, hubiera encontrado una sola solución. Claro. Bien, si en del lado de la derecha, si hubiéramos puesto simplemente i igual a 0 como argumento de ese número, ahí donde está poniendo el Gaby, nos hubiéramos perdido, si no hubiéramos puesto ese 2k pi, hubiéramos encontrado la solución x igual a 0 y la solución y igual a 0. Y esa solución sería cierta, pero sería una de las posibles, ¿está bien? Es más, sería la solución en el campo de los reales. Sería lo que estamos en condiciones de resolver antes de conocer sobre números complejos. Pero esta escritura, que justamente se asienta en decir que los argumentos pueden diferir en múltiplos de vuelta, es la que permite encontrar más soluciones a esa trivial que es la 0,0. ¿Está bien? Ahí Gabriel después en la siguiente diapositiva les graficó muy bien
y digo que suele ser lo más habitual perderse de ese argumento, que uno dice, bueno, pero si es el ángulo y es el mismo, ¿para qué lo voy a poner? Bueno, en estas ecuaciones, por ejemplo, empieza a ser importante porque hace la diferencia entre que encuentro una solución o encuentro las infinitas posibles. Nada más que eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Sí, Quería ¿cómo no? observar algo, Sí, escucho. David. Volvete a la transparencia donde están los dos planteos. Sí. No sé qué es transparencia, pero supongo que es esto. Ah. Bueno, eso, diapositiva. Me quedé Sí, te quedaste, allá tecnológicamente te quedaste un poco. Sí, Albita, decime. ¿Viste en el que está a la izquierda, Sí. al argumento del número 1, no lo pusimos como 2kπ? Y yo estaba, mientras vos lo contabas, sacando algunas cuentas, y si en vez de poner en la ecuación anaranjada igual a 0, queda igual a 0 más 2kπ, se termina haciendo irresoluble. Y no hace falta, porque cuando uno resuelve este sistema de ecuaciones, la posibilidad de que el seno sea 0 habilita a las soluciones 2kπ. Bueno, habría que hacerlo, pero lo que digo es que por ahí plantearlo al sistema como está planteado a la izquierda, si uno no incluye los 2kπ en el argumento del número 1, las soluciones se obtienen de todos modos, y por ahí habría que estar atento en no perder soluciones. Bien, de acuerdo. De todos modos, Alba, no entiendo dónde incluiría uno el argumento del 1. ¿Después en la solución del sistema? No, acá donde planteas la ecuación. Acá donde estoy... Solo. Acá, pero este no Sí, es el argumento, pero este no es el argumento, es la parte imaginaria. Ah, claro. Porque estoy igualando parte real, estoy igualando el primer miembro en forma binómica con el segundo en forma binómica. ¿Está bien? Sí. Fue un comentario que confunde, perdón. No, está bien. Entonces acá el 0 es la única opción porque está expresado en forma binómica. Bien. Bueno, aclarado entonces, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algo en el chat que yo no haya leído? ¿Alba o Ale? No, yo lo voy leyendo. No. Bueno, gracias. Sigo entonces. Otro ejercicio que planteé para que discutiéramos es bastante sencillo en su resolución y tiene que ver con lo que Alba discutía hace un instante cuando repasamos las preguntas. El ejercicio 1.7b, en conjunto con el 1.7c, pedía cosas bastante elementales, ¿no? Dado un número z, encuentra el módulo, argumento, parte real y parte imaginaria. ¿Sí? El número z del 1.7b, rápidamente vamos a ir con este inciso, porque está expresado ya de forma exponencial. La constante que multiplica la exponencial que tiene el formato de e a la i por un número real es una constante, es el 2 y es positiva, por lo tanto rápidamente ahí vamos a poder identificar que el módulo del número z2 es 2. Ahí no hay ninguna discusión. Y qué bueno que lo hemos podido abordar a esta discusión desde varios aspectos, ¿no? Desde una pregunta, apelando a lo que ustedes leyeron, desde la aclaración del teórico y desde un caso particular como en este caso. Tampoco creo va a haber dificultad para determinar cuál es el argumento de este número Z2, de este número complejo Z2. ¿Sí? El argumento estará dado por pi sobre 4 más múltiplos de 2pi. ¿Sí? Entonces, como lo mencionamos en la teoría, será pi sobre 4 más 2 por k por pi, donde k, recordamos, es un número entero. ¿Sí? Esta expresión del argumento de Z2 entonces los incluye. Como está expresado de esta manera, ya podemos decir que es una expresión que incluye a todos los posibles argumentos del número complejo Z2. ¿Sí? El que apareció en la expresión, el pi sobre 4 que apareció en la expresión, y a todos los otros. Si este inciso particularmente hubiera pedido el argumento principal,
de los infinitos argumentos posibles, el argumento principal, ahora sí, en este ejemplo sí, y solo de casualidad, sería pi sobre 4, sería el que está expresado en la consigna. Pero podría haber sido este argumento diferente, ¿no? Porque podría haber sido, no sé, pi sobre 4 más 2pi, o sea, un cuarto de pi más 4, podría haber dicho 9 cuartos de pi, sería el mismo número complejo, y 9 cuartos de pi no sería el argumento principal. Me hubiera servido, sí, para representarlos a todos, 9 cuartos de pi más 2 por k por pi, sería también una forma de representar a los infinitos argumentos, pero no sería el argumento principal. Comentario al margen, ¿no? Porque la consigna no pedía el argumento principal, solo pedía el argumento. Por eso lo menciono solo como un agregado, ¿sí? Para identificar la parte real y parte imaginaria, bueno, ya lo han hecho ustedes en la práctica anterior. La parte real de Z2, le podríamos haber llamado X2, de hecho creo que después en el gráfico le llamamos X2. La parte real de Z2 se puede escribir así, será, como lo veían ustedes en la teoría, 2 por el coseno del argumento, 2 por el coseno de pi sobre 4, eso aproximadamente es 1,41, ¿sí? La parte imaginaria, utilizando también las fórmulas que se planteaban en la teoría, después del análisis geométrico de la ubicación de un número complejo en un plano, será el módulo de ese número complejo 2 por el seno de uno de los argumentos posibles, seno de pi sobre 4. Eso también da, como ustedes ya esperaban, 1,41, ¿sí? Porque estamos hablando de un argumento de pi sobre 4 que es equivalente a un ángulo de 45 grados, por lo tanto, la componente real y la componente imaginaria del número Z2 son equivalentes, ¿no? Tienen el mismo valor. En el plano no hay mayor dificultad para ubicar lo que acabamos de encontrar o corroborar que lo que acabamos de encontrar no tiene al menos contradicciones. El número complejo Z2 se ubica a una distancia 2 del origen, así definían ustedes hace un instante también al módulo de un número, R2 igual a 2, lo que identificamos de esta expresión, y el argumento pi sobre 4, ¿sí? Insisto, podría haber sido pi sobre 4, o menos 7 cuartos de pi, o pi sobre 4 más 2pi, etcétera, etcétera, ¿no? Infinitas formas, todas sintetizadas en esta expresión. La parte real y la parte imaginaria, que nosotros calculamos acá y tenía el valor aproximado de 1,41, acá les he llamado x2 y y sub 2. Insisto, otra forma de mencionarlas es la parte real de Z2 igual a X2, la parte imaginaria de Z2 igual a Y sub 2. Bien, ninguna dificultad ahí. Creo que lo interesante está en el inciso C, que fíjense, es bastante parecido al inciso B. Noten que el Z3 que plantea el inciso C es menos 2 por E a la I pi sobre 4. Si uno se distrae un poquito diría, mira, esto ya está expresado en forma exponencial, menos 2 el módulo, pi sobre 4 es uno de los argumentos. El error está en lo que ya discutíamos hace un ratito, menos 2 nunca puede ser el módulo porque es un valor negativo, por lo tanto, no podemos contestar en primera instancia o rápidamente, o al menos haciendo simplemente un análisis visual de la expresión, no podemos contestar todavía cuál es el módulo. Ya podemos arriesgar algo por el buen análisis que hizo Alba hace un ratito, ¿no? El 2 va a ser protagonista de esta discusión, pero al menos no sale de directamente reemplazar a primera vista en la expresión exponencial. Tampoco podemos decir nada entonces todavía sobre el argumento. Sí podemos utilizar las fórmulas para determinar la parte real de Z3, porque lo podremos estar pensando como menos 2 por el coseno de pi sobre 4. Eso no cambia, porque en realidad estoy pasando de una expresión exponencial a una expresión equivalente, donde identifico la parte real y la parte imaginaria de esa expresión equivalente. Por lo tanto, la parte real de Z3 lo puedo pensar que es menos 2 por el coseno de pi sobre 4, o sea, aproximadamente menos 1,41. La parte imaginaria, del mismo modo, se calculará como menos 2 por el seno de pi sobre 4, y eso será menos 1,41 también. Bien, imaginando el resultado de la parte real y la parte imaginaria, ambas negativas, se darán cuenta ya que en el plano complejo estaríamos ubicando el número complejo Z3 en el tercer cuadrante. Repito, parte real negativa, parte imaginaria también, entonces estaríamos en el tercer cuadrante. Lejos estamos entonces de tener un argumento igual a pi sobre 4, ¿no? El pi sobre 4 va a ser protagonista, pero no va a ser el resultado final, por supuesto,
de esto. Solamente para ver los datos que tenemos acá, con qué ubicación geométrica corresponde, estaríamos viendo que la parte real es menos 1,41, la parte imaginaria también menos 1,41, el Z3 estaría ubicado en este sector del tercer cuadrante, y en realidad el argumento es pi más pi sobre 4. ¿Sí? Eso se podría determinar rápidamente, no forma parte de mi presentación, pero lo podríamos determinar habiendo identificado quién es X3 y quién es Y3 o Y3. Podemos utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Para calcular el módulo de Z3, y podemos usar esa fórmula que tiene como 4 renglones para determinar el argumento de un número complejo a partir de su componente real y su componente imaginaria, ¿no? Eso lo dejo para que ustedes lo resuelvan, pero van a ver que vamos a encontrar un número complejo Z3 cuyo módulo es 2 y cuyo argumento, o uno de ellos, será 5/4 de pi. ¿Sí? Solamente era para plantear esta discusión de estar atentos cuando tenemos una expresión del tipo exponencial, bastante parecida a la representación de un número complejo, hay que tener presente que esta constante, para que ya sea directamente la expresión de un número complejo, tiene que ser positiva. Si no, tenemos herramientas para identificar parte real, parte imaginaria, pero estando muy atentos a los datos y entonces las operaciones que tenemos que resolver. Bien. Si hay algún comentario, paro acá un ratito. ¿Alguna pregunta? Si no, paso a la próxima y última actividad. No hay preguntas. Continúo entonces. Cualquier cosa, por favor, me hacen alguna seña. Bien, en la última se entendió, dice Gonzalo. Gracias, Gonzalo. En el último ejercicio que... Alejo, dale. Sí, no hay problema. Te leo, Alejo, o si tenés audio y querés hablar, lo podés hacer, ¿eh? Sí. Ahí está. En la parte del argumento, ahí, Sí. ¿no sería el mismo argumento que Z2 sumado al pi, un pi? Sí, tal cual. Eso es lo que va a suceder. Lo que yo decía, Alejo, es que eso no lo podés identificar rápidamente acá. ¿Cómo lo identificabas? No sé si recordás, no sé si recuerdan, que Alba hace un ratito, cuando aparecía esta constante multiplicada a la exponencial negativa, pensaba o nos orientaba a pensar este menos 2 como un menos 1 por 2. Ese menos 1, esa constante, menos 1, es un número complejo, real puro particularmente, que está en el eje X negativo, nos mostraba Alba, y que tiene un argumento de pi radianes. Entonces, si pienso ese 1 por e a la menos i pi, multiplicado por 2 por e a la i pi sobre 4, es fácil de ver que ahí el argumento, como bien decís vos, Alejo, es pi más pi sobre 4. De ahí sale el 5/4 de pi. Si no me doy cuenta de eso todavía, porque son los primeros ejercicios, simplemente me transformo en un usuario de las fórmulas, teorema de Pitágoras, habiendo obtenido quién es parte real y quién es parte imaginaria, calculo el módulo, uso alguno de los 4 rengloncitos para calcular el argumento de un número, me fijo en qué lugar estoy, dependiendo de la parte real, del signo de la parte real, y resuelvo. ¿Sí? Pero si no, puedo pensar este menos 2 como el producto de dos números complejos, el menos 1 por el 2. ¿Me explico, Alejo? Bueno, bien. Yo diría que, a raíz de la pregunta que hace Alejo, que en esta parte también es bien importante que uno practique cómo escribir, digamos, ¿no? Cómo referir esa idea que ya Alejo parece tenerla intuitivamente, de que el ángulo es pi sobre 4 más pi. Cómo fundamentar eso en base a los conceptos que estamos definiendo, ¿está bien? O sea, más allá que uno lo pueda hacer gráficamente, o con qué procedimiento lo está argumentando, ¿sabes? Y en eso, por ejemplo, Gabriel ha elegido un procedimiento, no quiere decir que sea único, lo importante es que ustedes también vayan escribiendo, si lo quieren resolver de una manera alternativa, en base a qué conceptos lo van a proponer, ¿está bien? Bien.
¿Algún comentario más? Bueno, queda pendiente entonces, quiero que quede claro que queda pendiente el cálculo de, sí, bien digo, el cálculo del módulo de Z3 y el argumento de Z3 por alguno de los medios que hemos mostrado hasta acá. Este gráfico, insisto, solamente era para adelantarnos un poquito a ese resultado con los datos que ya pudimos sí calcular a partir de la expresión de la consigna, ¿no? Paso entonces al ejercicio 1.8. El ejercicio 1.8a es más, si se quiere, una pregunta o contiene consignas asociadas a la teoría, por decirlo de algún modo, o la aplicación de la teoría en alguna situación problemática, particularmente de prueba de igualdades, ¿sí? Hay que demostrar, en el caso del 1.8a, hay que demostrar que el módulo de z conjugado, de un número complejo z conjugado, es igual al módulo del z original, ¿sí? Eso que intuitivamente seguramente ya nos estamos dando cuenta que es así, si recordamos cómo se representa un número complejo, cómo se representa su conjugado, que la distancia tanto de z como de su conjugado al origen es la misma, uno podrá intuir que esto es una verdad. Como bien decía Alejandra hace un instante, habrá que ver cómo formalizamos esas verdades intuitivas o gráficas si tenemos que hacer un análisis más teórico o expresado analíticamente para poder demostrarlo de forma genérica para todos los casos y no solamente para los que estamos imaginando. He elegido dos de estos incisos para ir por dos caminos diferentes, aprovechando esto de tratar de potenciar cuándo elegir las representaciones de los complejos en forma rectangular o binómica y cuándo elegir la representación de números complejos en forma polar. En este caso, para esta primera demostración, elegí como metodología trabajar simultáneamente con los dos términos, ¿sí? Con los dos miembros, perdón, de la igualdad. Voy a trabajar con el primer miembro y con el segundo, tratando de llegar en ambos, independientemente de uno de otro, tratar de llegar al mismo resultado. Empiezo entonces a analizar lo que sucede en esta igualdad, primero con el primer miembro. Elegí trabajar con z representado en forma polar, ¿sí? Particularmente en forma exponencial, perdón. Entonces, en el primer miembro tenemos el módulo de el conjugado de z. Z lo he representado como r por e a la i tita. Todavía no está conjugado, por eso todavía tiene este segmento sobre la expresión de z, ¿sí? Simplemente donde dice z he puesto r por e a la i tita. También lo he hecho en el segundo miembro, ¿sí? En el segundo miembro donde decía z he puesto r por e a la i tita. En el próximo paso me propongo resolver el conjugado que aparece en el primer miembro, el conjugado de r por e a la i tita, habrán visto ustedes en la teoría, que es r por e a la menos i tita. Recordando que la relación entre un z y su conjugado es que cambia de signo la parte imaginaria, se producía, recordarán ustedes, como una reflexión respecto del eje real, ¿sí? Por lo tanto, sus ángulos o sus argumentos eran opuestos, ¿no? Le he calculado entonces entre el segundo y el tercer paso, he calculado o he expresado el conjugado de la expresión original r e a la i tita, reemplazándolo por esta expresión. En el segundo término, en el segundo miembro no he hecho nada. Y comparamos estas dos expresiones. A ver, son dos expresiones de números complejos, donde por definición R es positivo, porque recuerden que este R surge de haber reemplazado al número complejo Z por esta expresión, por lo tanto, por definición R es positivo, real y positivo. Por lo tanto, en esta expresión, en la del primer miembro, ¿cuál será el módulo de todo esto? Y el módulo de todo esto es R, ¿sí? Es la constante que multiplica la exponencial que tiene su exponente la unidad imaginaria. R es el módulo de toda esta expresión. Entonces, el módulo de esta primera expresión es R. ¿Y cuál es el módulo de la segunda expresión? También, porque la constante que multiplica la exponencial, que contiene la unidad imaginaria como exponente, también en este caso es R. Por lo tanto, aplicarle módulo o
en este caso más que aplicarle, determinar el módulo de cada uno de estos dos números complejos, me lleva al mismo resultado. R es igual a R. ¿Sí? Por lo tanto, se verifica que esto es una igualdad y podemos entonces decir que hemos mostrado, en este caso, reemplazando a z por su expresión exponencial, hemos demostrado que esto es una igualdad. ¿Sí? Esto también podría haberse encarado reemplazando a z por x más y en ambos miembros, en ambos miembros de esta igualdad que quiero demostrar. ¿Sí? O trabajar en el primer miembro para hacerlo parecer al segundo. Bueno, todas las estrategias que ustedes ya vienen trabajando cada vez que tengo que demostrar una igualdad, ¿no? Pero digo, yo elegí particularmente trabajar con la exponencial entendiendo que podría ser bastante sencillo identificar el módulo de una expresión que esté representada en forma exponencial. Si lo hubiéramos expresado al z en forma rectangular o binómica, tendríamos que haber aplicado Pitágoras, tendríamos que haber visto qué pasa con el discriminante de la raíz que hubiera quedado en ambos miembros. No es imposible, quizás llevaba algunos pasos más, pero entendí que esto podía ser más propicio para comprenderlo al menos a primera vista y generar un ejemplo donde la notación exponencial nos lleve a un resultado más sencillo. ¿El módulo del exponencial es 1? Pregunta Lautaro. Acá habría que echar mano, Lautaro, para responder a tu pregunta, a lo siguiente. En realidad uno acá le está calculando no solamente el módulo a una expresión, ¿sí? Sino que le está calculando el módulo a un número complejo. El número complejo z lo reemplazo por r e a la i tita, donde r es el módulo de este número complejo por definición, y justamente tita es uno de los argumentos de este número z. Entonces, por definición, el módulo de toda esta expresión, que es un número complejo, es r. ¿Sí? Claro, es por definición. Por definición, pero no una definición caprichosa, ¿no? Sino, en este caso, recordar que, como lo hemos demostrado en la teoría, se representa el número z como el producto de una constante real por una exponencial que tiene a la unidad imaginaria como exponente. Me perdí, Lautaro, tu último comentario. Claro. Ahí lo leo. Claro, está muy bien lo que dice. Dice, si pudiera la forma binómica, me daría lo mismo. Claro. Bien. Claro, esa sería una alternativa, me parece. En esto de decir, yo lo escribo según lo que voy pensando, ¿no? Sí. Cuando uno mira, por ejemplo, la expresión de r por e a la i tita, lo podría haber pasado a la forma binómica, como propone Lautaro. Es decir, en vez de Claro. e a la i tita, poner coseno de tita más i seno de tita. Todo eso multiplicado por r. Entonces ahí lo llevo a la forma binómica y le saco el módulo. ¿Está bien? Elevando la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado. Ese proceso que es más largo, a veces nos da más certeza o nos da más seguridad, según lo que nos parezca que entendemos. Ese proceso, como dice Lautaro, nos hubiera llegado a la conclusión de que el módulo de e a la i tita es 1, siempre es 1. Claro, porque aparecería un coseno cuadrado más un seno al cuadrado, ¿no? Claro. Por la identidad trigonométrica, claro, aclara sí. Gabriel eso, muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien. De nada, Lautaro. Seguimos con otra demostración, si no hay más preguntas para hacer o ningún comentario. Acá la demostración es una que hemos utilizado casi sin querer cuando hemos hecho la división de dos números complejos. Recordarán ustedes que uno de los procedimientos, si es que no lo hacemos en forma exponencial o polar, si lo hacemos en forma binómica, era multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. O sea, en algún lado quedaba la expresión que multiplicaba a un número complejo por su conjugado. Y eso daba un número que era un número real puro. Es lo que permitía hacer la división cuando lo hacíamos de forma binómica, ¿no? Acá lo que pide este ejercicio es que probemos eso. A propósito, entonces, he utilizado como excusa este inciso para hacerlo en forma binómica, ¿no? Entonces, donde dice z, vamos a poner x más y. Nos quedaría entonces x más y por el conjugado de z, o sea, x menos y.
Y la igualdad dice que todo esto tendrá que ser igual al módulo de z al cuadrado. Voy a trabajar simultáneamente con ambos miembros, ¿sí? De manera independiente, el primer miembro y el segundo miembro, tratando de llegar o darme cuenta cuando llegue a la misma expresión a ambos lados para verificar esta igualdad. En el segundo miembro, entonces, donde dice z, pongo x más y. Le tengo, de acuerdo a lo que me manda a hacer la expresión del segundo miembro, le tengo que determinar el módulo de esta expresión y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Mientras que en el primer miembro lo que me manda a hacer la expresión es una multiplicación de dos números complejos. El próximo paso, entonces, va a ser realizar esto que identificamos como lo que hay que hacer. En el primer miembro lo hacemos haciendo propiedad distributiva, x por x cuadrado, x por menos y por y por x, menos y cuadrado es lo que quedó en el primer miembro. Lo próximo va a ser notar que seguramente hay cosas que se simplifican porque son opuestas y podré también determinar el valor de la unidad imaginaria al cuadrado, que ustedes saben que eso es igual a menos 1. En el segundo miembro lo que he hecho es calcular el módulo, ¿sí? El módulo de x más y es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Todo ese módulo, que acá está entre paréntesis porque ya lo he resuelto, está elevado al cuadrado, ¿no? En el primer miembro, entonces, identificamos que esos dos términos son opuestos, se anulan entre sí, y también identificamos que la unidad imaginaria del cuadrado vale menos 1, por lo tanto, menos 1 por y cuadrado nos queda x cuadrado más y cuadrado en el primer miembro, y en el segundo miembro se anulan también la acción de la raíz cuadrada con este exponente al cuadrado, se simplifican, y me quedan dos expresiones equivalentes, habiendo demostrado la igualdad que proponía la consigna, ¿no? Fíjense que en este caso lo hemos realizado a partir de reemplazar, donde dice z, reemplazarlo en su forma binómica o rectangular, a diferencia del inciso anterior. Será experiencia del estudiante, ayudada por la experiencia histórica de los profes, lo que vaya de alguna manera dándonos pistas sobre cuándo usar una forma u otra, ¿no? De eso se va a tratar, de eso se va a tratar la ejercitación que vamos a ir proponiendo. Ir sentando precedentes, ir sentando experiencias que nos permitan para ejercicios de más adelante o para situaciones de más adelante, donde esto sea simplemente una herramienta, no tener que estar preguntándonos qué conviene más, sino haber adquirido la experiencia necesaria para hacer discusiones mucho más elevadas que estas primeras, ¿no? De eso se trata. Bien, no hay mucho más. Simplemente agradecerles la atención y dejar abierta la posibilidad, unos minutitos o lo que haga falta, por algún comentario sobre estas últimas actividades, sobre todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Lautaro.